Aplicaciones de la dilatación lineal. En estos esquemas se representa lo que ya comenté hace rato. En los puentes se deja un espacio para que pueda dilatarse el material y tenga lugar para hacerlo. De no hacerlo así, el puente se curvaría hacia arriba o hacia abajo, se combaría pues, y eso sabemos que puede ser peligroso a la hora de circular un auto por ahí. Entonces todo eso se toma en cuenta. Incluso algunas juntas de dilatación tienen unas esferitas que les permiten desplazarse con facilidad. Y este caso ya lo comenté, no se tomó en cuenta la dilatación durante el día. Esta vía crece, se dilata, y como no tiene espacio para crecer, entonces pues se dobla, se curva, y sabemos las consecuencias que puede traer esto. Dilatación superficial. Es el segundo tipo de dilatación. Es la que se toma en cuenta cuando el sólido es una superficie muy delgada, como una chapa de metal, una lámina pues. La dilatación superficial se presenta en cuerpos cuya dimensión principal es su área, y se puede ver como un caso especial de la dilatación lineal, pero sería al cuadrado, por lo que matemáticamente se representa así. Tenemos una lámina y esta es su superficie inicial, por eso S0 significa superficie inicial. La calentamos y esta lámina crece, aumentan sus dimensiones, aumenta su superficie, ahora va a tener una superficie mayor. Y esto se puede calcular. No lo vamos a hacer en este caso, en este tema, lo verán en preparatoria, y se aplica esta fórmula. Igual, la dilatación lineal también se puede calcular y hay fórmulas para ello. Vamos a resolver un ejercicio de dilatación superficial. Una lámina de cobre cuya superficie inicial es de 100 centímetros cuadrados a una temperatura de menos 15 grados centígrados, noten eso, menos 15, incrementa su temperatura hasta 32 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál será el incremento en su superficie? Hay que considerar que el coeficiente de dilatación del cobre es de 1.7 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. Esto de 1 sobre grados centígrados significa inverso de grados centígrados. Quiere decir que este grado centígrado está abajo de esto, sería esto sobre grado centígrado. Eso significa. Los datos quedarían así. La superficie inicial, 100 centímetros cuadrados. La variación de temperatura, o sea, la temperatura final menos la temperatura inicial, 47 grados centígrados. Y van a preguntar por qué. Ah, porque la inicial era de menos 15. Menos 15 está bajo cero. Para llegar a cero tiene que subir 15 grados centígrados. Para llegar a 32 tiene que subir otros 32. 15 más 32, 47. Y son positivos, porque subió de menos 15 a cero. Más 32, ya lo dije, 47 grados centígrados. El coeficiente de dilatación es 1.7 por 10 a la menos 5. Y la superficie final o área final la vamos a calcular con la siguiente fórmula. Superficie final es igual a la superficie inicial por el doble del coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Sustituyendo tendremos que la superficie va a ser igual a 100 centímetros cuadrados por 2 por 1.7 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados por 47 grados centígrados. Este grado centígrados se va a cancelar con este, porque ya lo dije, este está abajo. Entonces el resultado va a ser en centímetros cuadrados. Realizamos la operación, o sea, multiplicamos todo esto y obtendremos que esa lámina se va a dilatar 0.1598 centímetros cuadrados. Otra vez, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. 1598 10 milésimas de centímetro cuadrado. Es un valor muy pequeño, no lo notaríamos a simple vista. Dilatación cúbica o volumétrica. Es el caso general, pues un cuerpo se dilata en sus tres dimensiones, largo, ancho y alto. Se consideran los líquidos y los gases, y los sólidos únicamente cuando su forma es esférica o tiene forma geométrica regular. Aquí una aclaración.
Cuando se habla de la dilatación lineal, el cable crece en todas dimensiones, pero lo que más interesa y es lo largo. Por eso se habla de lo que crece longitudinalmente. Pero realmente todos los cuerpos crecen en sus tres dimensiones. La fórmula para calcular la dilatación volumétrica es la siguiente. Si son observadores ya habrán notado que las literales solamente es lo que van cambiando. Prácticamente lo demás es similar. Volumen final en lugar de superficie final o longitud inicial. Volumen inicial en lugar de longitud inicial o superficie inicial. Coeficiente de dilatación volumétrica en lugar de coeficiente de dilatación superficial o coeficiente de dilatación lineal. Y esto prácticamente es lo mismo. Vamos a hacer un ejercicio en donde expliquemos cómo se desarrolla esta fórmula. Aunque, como ya lo dije, el proceso es similar al que hemos estado trabajando. Una esfera de aluminio a temperatura de 20 grados centígrados posee un volumen de 98 centímetros cúbicos. ¿En cuánto se incrementará su volumen si su temperatura se eleva hasta los 98 grados centígrados? El coeficiente de dilatación del aluminio es 7.5 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. El desarrollo queda así. Datos, coeficiente de dilatación del aluminio, 7.5 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. El volumen inicial, 98 centímetros cúbicos. La diferencia de temperaturas, T2 menos T1 es 78 grados centígrados, o sea, 98 menos 20 da 78. Y el incremento de volumen de esa esfera de aluminio. La fórmula, incremento del volumen del aluminio va a ser igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica del aluminio por la variación de temperaturas. Es decir, el incremento en el volumen de esa esfera va a ser igual a multiplicar 98 centímetros cúbicos por 7.5 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados por 78. Ya habíamos comentado que estos grados centígrados se van a cancelar, el resultado será en centímetros cúbicos. Se realiza la operación y obtendremos un valor de 5.73 por 10 a la menos 1 centímetros cúbicos. Este es el volumen que incrementará esa esfera de aluminio. ¿Cuándo? Cuando se le incremente la temperatura de 20 a 98 grados centígrados. Dilatación en líquidos. Para los líquidos generalmente se considera su dilatación cúbica, por estar contenidos en un recipiente. Sin embargo, si un líquido está dentro de un tubo delgado, se puede apreciar su dilatación lineal. Si analizamos esta situación, al calentar el recipiente, el agua se dilata y empieza a subir por el tubo, como se nota aquí. Vean dónde estaba al principio y ahora dónde está. Y aquí lo dice, dilatación de un líquido. Al calentar el agua se dilata, lo que se nota porque sube en el tubo. Dilatación en gases. Ya comenté que los gases son los cuerpos que presentan mayor dilatación. A los gases también les afecta la presión atmosférica. Así, un cuerpo se dilatará más aquí en Acapulco que en la Ciudad de México, porque son las presiones diferentes. Y se ha calculado el valor del coeficiente de dilatación de todos los gases. Es uniforme, es este valor que está aquí. Les muestro dos esquemas en los que se ve la dilatación de un gas. El aire contenido en el matraz se dilata al calentarse y sale formando burbujas en el agua. Aquí está la situación. Tengo un matraz de bola, solamente tiene aire, lo calentamos, el aire se dilata, aumenta su volumen ahí, tiene que salir. Busca salida y la encuentra aquí y por eso salen burbujitas. O aquí, colocamos un globo en la boca de un recipiente de vidrio, calentamos el recipiente y el aire en su interior se empieza a dilatar. Y este busca salida y lo encuentra en el globo que es flexible y lo infla. Dilatación irregular del agua. El agua no cumple con las reglas de la dilatación. Cuando se enfría de 4 a 0 grados centígrados, en vez de dilatarse, se contrae. Debido a esta propiedad, el hielo flota y, en tal virtud, las capas de hielo que se forman en los lagos y mares quedan en la superficie.
manteniéndose debajo el agua a 4 grados centígrados, lo que ha permitido la vida acuática de plantas y animales. Explico esto. El agua es la única sustancia que presenta un comportamiento irregular. Le llaman comportamiento anómalo, que no es normal, quiere decir. Todas las sustancias cuando se van enfriando, poco a poco se van contrayendo. Y en el agua pasa lo contrario, pero lo hace nada más entre 4 y 0 grados centígrados. Vamos a suponer que partimos de 100 grados centígrados. Vamos enfriando el agua y poco a poco se va contrayendo, se va haciendo más pequeña. Llega a 30, sigue bajando, sigue comprimiéndose, llega a 4 grados centígrados y pasa lo contrario. Cuando baja de 4 a 3, el agua en lugar de seguirse comprimiendo, hacerse más pequeño, pues empieza a crecer. Baja a 2, sigue creciendo. Baja a 1, sigue creciendo. Baja a 0 y sigue creciendo. Y esto hace que en el agua se den situaciones bastante raras. Vean, todos hemos notado que si metemos un refresco al congelador, una bebida X, se congela, pero no tan solo eso, sino que rompe el frasco. Y si no lo rompe, por lo menos bota la tapa. O cuando metemos los famosos cubitos, notamos que estos forman una especie de curva en la parte de arriba, se llama menisco, un menisco cóncavo hacia arriba. ¿A qué se debe eso? Cuando el agua baja de 4 a 0, en lugar de comprimirse, el agua crece. Y al crecer no tiene espacio para salir y por eso es que bota, rompe los recipientes que lo contienen. Esta es una situación que todos hemos observado. Pero también se dan otras cosas que aquí se mencionan. Miren, cuando la temperatura empieza a bajar, llega a 4 grados centígrados, como les dije, y en el agua pasa lo contrario. Es decir, si tuviéramos aquí un recipiente con mercurio, que se iba a empezar a congelar de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque cuando se va congelando, las moléculas de mercurio se bajan, frías, y las calientes suben. Eso es una propiedad que ya comentamos en el video pasado. En el hielo no. En el hielo, las moléculas calientes se quedan abajo y las frías quedan arriba, porque se dilató. Al dilatarse entonces se queda aquí arriba y forma una capa de hielo, que le permite entonces a la vida mantenerse. Aquí hay peces, aquí hay plantas, obvio, son plantas especiales que pueden vivir a una temperatura de 4 grados centígrados. Para nosotros muy fría, porque estamos acostumbrados a temperaturas arriba de 30 grados centígrados. Ese es un comportamiento que únicamente se da en el agua, no se presenta en ningún otro líquido. Por eso es que el hielo flota en el agua. Si congeláramos, por ejemplo, el mercurio, que es un metal líquido, ya lo comenté también, el mercurio se iría hasta el fondo, el frío, el congelado, y el mercurio líquido quedaría arriba. El agua es la única sustancia que en estado sólido flota sobre su estado líquido. Vamos a ver ahora el calor específico. El calor específico es una propiedad de las sustancias, es decir, las sustancias se calientan de manera diferente, lo explicamos. Les estaba comentando que las sustancias no se calientan igual, van a elevar su temperatura de acuerdo a la clase de sustancia que sea. Es decir, no se calienta igual el fierro que el oro o que el agua, aun cuando tengan la misma masa y aun cuando estén recibiendo la misma cantidad de calor. Por ejemplo, si se aplica separadamente la misma cantidad de calor a iguales porciones de agua y de fierro, aun cuando tengan el mismo peso, y como ya dije reciban la misma cantidad de calor, vamos a observar que se va a calentar más rápido el fierro que el agua.